Hola a todos, de nuevo juntos para otro Deep Dive, listos para profundizar. Listísimo. Siempre me emociona explorar estas ideas. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, es fundamental para cualquiera que quiera vivir una vida con propósito, ¿no? La relación entre la autoridad, el poder y cómo encaja la obediencia en todo eso, especialmente desde una perspectiva cristiana. Un tema complejo, sin duda. Totalmente. Y para guiarnos en esa exploración tenemos un material fascinante. La segunda parte de un curso sobre libertarianismo. Ajá. Se titula, y prepárate porque es largo, Curso sobre libertarianismo. Nuestra obediencia a las autoridades establecida por Dios, parte 2. Directo al grano. Lo sé, ¿verdad? Viene del canal de YouTube Iglesia Reformada Cristo Redentor. Ya con el título nos damos cuenta de que hay tela que cortar. Esta es la segunda hora de la conversación, así que ya se ha establecido una base. Claro. Pero no te preocupes, vamos a desmenuzar todo con calma. Lo principal que queremos lograr hoy es aclarar esa distinción crucial entre autoridad y poder. Es fundamental. Sí. También comprender los límites bíblicos de nuestra obediencia a las autoridades terrenales. Porque sí, hay límites. Absolutamente. Y por último, reflexionar sobre cómo todo esto nos impacta a nivel individual y social. O sea, cómo vivimos estas ideas en el día a día. Esa es la pregunta del millón. Exacto. Empecemos por lo básico. En el material que estamos analizando, lo primero que salta a la vista es la importancia de diferenciar entre poder y autoridad. Sí, a veces los usamos como sinónimos, ¿no? Pero desde una visión cristiana, la cosa cambia. Y bastante. El poder, en esencia, es la fuerza bruta, la capacidad de imponer tu voluntad, de hacer que las cosas sucedan porque tú lo dices. Pues, ¿qué mando yo, no? Exacto. La autoridad, en cambio, va mucho más allá. Tiene una dimensión moral, es el derecho a ser obedecido, pero no por la fuerza, sino por la legitimidad de quien manda. Interesante. Y en el material usan ejemplos muy claros para ilustrar esta diferencia. Sí, por ejemplo. A ver, imagínate una persona joven, con una integridad a prueba de balas, con principios sólidos. Esa persona podría tener muchísima más autoridad moral que alguien mayor, con un puesto importante, pero corrupto hasta la médula. Es verdad. O piensa en alguien con una ética impecable. Podría tener más autoridad que un gobernante corrupto, aunque éste tenga todo el poder político a su disposición. Claro, el poder no te hace automáticamente una autoridad moral. Para nada. Y esto enlaza con algo que se mencionaba en la primera hora de esta conversación, a la que se hace referencia en el material de hoy. Se habla de cómo Dios puede usar reyes, incluso reyes impíos, para disciplinar a su pueblo. Reyes que no siguen a Dios. Sí, y esos reyes pueden tener muchísimo poder para imponer leyes y hacer que se cumplan. Claro. Pero si esas leyes van en contra de la ley de Dios, Ajá. pues su autoridad moral se tambalea. Su poder puede ser un instrumento divino incluso para un juicio. Ya veo. Pero eso no significa que tengamos que obedecerles en todo, especialmente si lo que mandan choca con nuestra conciencia, con la ley de Dios. Entiendo. Entonces, si el poder no es la fuente de la verdadera autoridad, ¿de dónde viene? El material es contundente. La fuente última de toda autoridad es Dios. El alfa y omega. Exactamente. Toda autoridad legítima proviene de Él. Y aquí está la clave. La autoridad terrenal no es algo inherente a los gobernantes, sino que es delegada. O sea, que Dios se la concede. Sí, y esa delegación viene con condiciones, y estas condiciones están ligadas a la ley divina. Interesante. Entonces, si los gobernantes se apartan de Dios, Ahí la cosa se complica. ¿qué pasa? El material argumenta que cuando los líderes, ya sean reyes, presidentes, lo que sea, deciden darle la espalda a la palabra de Dios, a su ley, pierden esa autoridad moral sobre la conciencia de cada individuo. Pierden legitimidad, por así decirlo. Exactamente. Pueden seguir teniendo poder para gobernar, para imponer su voluntad, pero su derecho moral a exigir obediencia en todos los aspectos, especialmente cuando lo que mandan va en contra de la ley de Dios, se debilita. Entonces, ¿cómo debería funcionar un gobierno que realmente busca servir a Dios? El material dice, y cito textual, que un gobierno civil, si de verdad quiere honrar a Dios, debería empezar por tener temor de Él. Es interesante. Esto sienta las bases para una sociedad que vive bajo el temor de Dios, que busca sus principios. O que la autoridad humana, por importante que sea en sus diferentes ámbitos, siempre es limitada. La autoridad absoluta, la máxima, es la de Dios. ¿Y cómo se aplica esto, por ejemplo, en la familia o en la iglesia? Pues ahí también hay figuras de autoridad, padres, pastores, líderes. Ajá. Pero su autoridad, aunque necesaria, siempre está bajo la autoridad de Dios. Es como una jerarquía, ¿no? Exactamente. Y hablando de jerarquías, el material nos trae una cita de Field Morning, seudónimo de Stephanus Junius Brutus, que me parece muy potente. Dice:
Y abro comillas. Si aquellos que halagan a los gobernantes entendieran la profunda diferencia que hay entre Dios y el César, no intentarían desestabilizar el reino de Dios y la gente no sufriría tantas calamidades. Cierro comillas. Wow. Es una frase para reflexionar. Básicamente, dice que si tuviéramos clara la jerarquía, con Dios en la cima, muchas cosas serían diferentes. Totalmente. Entonces, ¿dónde quedan los límites de nuestra obediencia a las autoridades terrenales? Buena pregunta. El material lo dice claramente. Nuestra obediencia a los gobernantes está ligada a su propia sumisión a la ley de Dios. Si un líder decide vivir como si Dios no existiera, como si su ley no importara, de su autoridad sobre nuestra conciencia se ve afectada. No se trata de obedecer ciegamente cualquier orden humana, Claro. hay que discernir. Y Ross Roster lo expresa de una forma muy concisa. Dice que Dios no es el último eslabón de la cadena de autoridad, sino el origen de toda autoridad. O sea que la autoridad terrenal, para ser legítima, tiene que estar alineada con la de Dios desde el principio. Exacto. Y el material también habla de cómo el secularismo, esa idea de que el Estado lo es todo, puede llevar a los gobiernos a crear leyes basadas en sus propias ideas, en modas pasajeras, en lugar de basarse en la ley de Dios. Y eso erosiona su autoridad moral. Sin duda. Entonces, cuando nos sometemos a las autoridades terrenales, lo hacemos asumiendo que ellas mismas se someten a Dios. Así es. El poder que se les da es para servir a Dios, para hacer que su justicia se refleje en la sociedad. Es como una responsabilidad, ¿no? Totalmente. Ay. Y el material nos recuerda el caso de Josué. En Josué 1.17, el pueblo le ofreció obediencia, pero con una condición, ¿Cuál? que Dios estuviera con él como estuvo con Moisés. Esa condicionalidad en la obediencia es fundamental. Es decir, que nuestra obediencia a los líderes humanos depende de que ellos obedezcan a Dios. Exacto, y esto nos lleva a un punto crucial. ¿Qué pasa cuando las autoridades terrenales se extralimitan? Cuando nos piden algo que va en contra de la ley de Dios. Tenemos derecho a desobedecer. El material argumenta que sí, que todo poder, toda institución debe estar sujeta al reinado de Cristo. Y si los gobernantes se apartan de ese camino, si abusan de su poder, la desobediencia podría estar justificada. Inécrate. Y aquí se menciona Hechos 4.19 como un principio rector. ¿Qué dice? Que cuando hay un conflicto directo entre lo que Dios manda y lo que las autoridades humanas exigen, tenemos que decidir a quién obedecer primero. ¿A quién le damos prioridad? Exactamente. Y para aterrizar estas ideas, el material nos presenta un caso concreto. La ley del aborto en Estados Unidos, aprobada en 1973. Un tema complejo, sin duda. Sí, desde una perspectiva cristiana, esta ley se ve como una contradicción a la ley de Dios y al valor sagrado de la vida humana. Y aquí se conecta con la libertad de organismo, que discutimos antes. Repasemos eso un segundo, para que todos estemos en la misma página. Claro. Hablamos de que los seres humanos somos creados por Dios a su imagen y para sus propósitos. Y esa es la base del valor intrínseco de la vida, que entra en conflicto con la ley del aborto. Entiendo. Continúa. El material argumenta que personas como los médicos, las enfermeras, bueno, todos aquellos involucrados en la aplicación de esta ley, podrían tener el derecho moral de negarse a participar si consideran que va en contra de la ley de Dios. Su conciencia les dicta otro camino. Sí, y su conciencia está formada por sus creencias cristianas. Además, se plantea que esta ley incluso podría contradecir la propia Constitución de los Estados Unidos en lo que respecta al debido proceso y los derechos de las futuras generaciones desde la concepción. Un argumento fuerte. Sí, y la idea es que ante una ley que se considera injusta, la respuesta no es la resignación pasiva, sino que puede haber resistencia basada en la conciencia y un esfuerzo por reconstruir la sociedad sobre principios divinos. O sea que no se trata solo de criticar, sino de proponer alternativas. Exactamente. Y en el caso de la ley del aborto se concluye que, aunque tenga poder legal, carece de autoridad moral desde esta perspectiva cristiana. Ahora, el material también aborda una posible mala interpretación de Romanos 13, un pasaje bíblico que se usa mucho para hablar de la obediencia a las autoridades. Sí, porque algunos lo interpretan como una sumisión absoluta sin matices. Claro. Pero el material aclara que Romanos 13 no nos dice que Dios haya renunciado a su autoridad final. Él sigue siendo soberano. Lo que se nos pide es reconocer que la autoridad de Dios se manifiesta a través de las instituciones humanas, pero no es reemplazada por ellas. Dios no delega su autoridad de forma absoluta, ¿no? Exacto. Y para ilustrar esto se recurre a una cita de Philippus Mornay de su libro Vindicia contra tiranos. Dice, y abro comillas, la alianza entre Dios y el rey está condicionada a que el pueblo siga siendo el pueblo de Dios para siempre. Dios presta el gobierno al pueblo a los reyes para que lo gobiernen y lo cuiden, de la misma manera que uno elige un pastor para su rebaño, pero sigue siendo el dueño de las ovejas. Cierro comillas. O sea que Dios no entrega la propiedad de su pueblo. La última palabra la tiene Él. Sí.
Y el material menciona ejemplos de reyes justos como David, Salomón, Josafat, que reconocieron a Dios como Señor y gobernaron con sabiduría porque le servían a Él. Gobernantes que entendían su lugar en el orden divino. Exactamente. Y para reforzar esto, se citan algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, 2 Crónicas 20.6, que habla del dominio de Jehová sobre todos los reinos. Y 1 Crónicas 29.11, donde se dice que todo el poder y la gloria pertenecen a Dios. Entonces, obedecer a las autoridades terrenales debería ser una forma de obedecer a Dios, no algo que vaya en contra de Él. Correcto. Y volviendo a Mornay, él dice, y cito de nuevo, los príncipes cristianos son llamados servidores de Dios. La obediencia a ellos se debe a Dios mismo, siempre y cuando actúen como guardianes de la ley divina y no como usurpadores de un poder que no les corresponde. O sea que la obediencia tiene límites. Exacto. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cuál es el propósito de la autoridad en la tierra? El material lo define así. El papel de las autoridades es glorificar a Dios, expandiendo su voluntad y su reino en la tierra. Ser instrumentos de Dios, básicamente. Sí. Y se refuta un argumento que a veces usan los que solo buscan adular a los gobernantes. Dicen que Dios les dio a los reyes toda la autoridad sobre la tierra, mientras que Él se quedó solo con el cielo. Una visión un poco simplista, ¿no? Bastante. Y se argumenta que esto no tiene base bíblica. Se cita Isaías 42.8, donde Dios dice claramente que no dará su gloria a otro. Claro. Entonces, los gobernantes tienen la obligación de glorificar a Dios en su forma de gobernar. No pueden actuar como si fueran dioses ellos mismos. Exactamente. Y aquí entra el Salmo 2, que nos recuerda que Dios tiene el poder de juzgar y de poner a los gobernantes injustos. Él tiene un cetro de poder y una balanza de justicia. No se le escapa nada. Para nada. La conclusión es que todos, sin importar nuestra posición, debemos servir a Dios y a su justicia en el ámbito que nos corresponda. Ya seamos gobernantes o gobernados, todos somos responsables. Exacto. Y Mornay lo resume muy bien con esta analogía. Los reyes son como vasallos del rey de reyes, a quienes se les confía la espada para defender la ley de Dios, proteger a los justos y castigar a los malvados. Es como si un rey les diera tierras a sus vasallos, esperando que les sirvan a cambio. Una imagen muy clara. Bueno, para ir cerrando este deep dive, me gustaría resumir la idea principal. Nuestra obediencia a las autoridades debe estar alineada con lo que Dios ha establecido. Y esto significa que hay límites, tanto para nuestra obediencia como para la autoridad del gobierno civil, que no puede salirse del marco que Dios le ha dado. Un punto crucial. Y el material termina con una pregunta que se va a analizar en la siguiente parte. Si los gobernantes cristianos de países vecinos tienen la obligación de intervenir para ayudar a personas que son perseguidas por su fe en otros lugares. Una pregunta con muchas implicaciones. Sin duda. Bueno, en resumen, hoy hemos explorado la diferencia entre poder y autoridad, la primacía de Dios como fuente de toda autoridad legítima, la naturaleza condicional de nuestra obediencia a los gobernantes y la responsabilidad de todos, gobernantes y gobernados, de servir a la justicia de Dios. Un repaso completo. Y ahora te dejo a ti que nos escuchas con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria, en un mundo donde las leyes civiles a veces entran en conflicto con lo que entendemos como la ley de Dios? ¿Qué significa en la práctica llevar cautivo todo pensamiento en una sociedad con tantas perspectivas diferentes? Te invitamos a seguir explorando estas ideas. Hasta la próxima. Hasta pronto.